Damos listos. Señor, y qué hermoso es saber que cuando decimos Señor, no es una muletilla de la oración, reconocemos que eres el Señor. El Señor sobre toda tu creación. Y a ti te atribuimos la gloria, la adoración y la alabanza. Y pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, que unjas nuestros oídos, nuestros ojos, para poder oír y ver, más allá de las palabras naturales, escucharte a ti, Señor, mirarte a ti. Y que al hacerlo así, Señor, Padre, tú sigas creciendo en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a cumplir ¿cuántos años de iglesia? 23 años, Katia, ¿verdad? He predicado este mensaje, hermanos, 23 veces. Porque obviamente en Navidad hay que predicar sobre este tema. Y yo sé que usted tal vez tenga más de 23 años de convertido y convertida. Algunos tendrán 15 y más y 10, etcétera. Pero este mensaje, hermanos, yo les digo, como la palabra dice que es viva y eficaz, ¿verdad? Este mensaje, yo sé que a usted como a mí nos va a mover la silla, nuestro entendimiento. Así que, aunque celebramos la Navidad, y yo tengo ya muchas Navidades encima, esta Navidad es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es vivo, es real, su palabra es viva. Así que, ponga atención a este mensaje, porque yo sé que este mensaje a usted le va a calar, y yo le digo algo, usted no va a escuchar o no ha escuchado un mensaje de Navidad como este mensaje. Y yo no he preparado un mensaje de Navidad como este mensaje. Así que bueno, la celebración de Navidad, hermanos, es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Pero si a esta época, si a este tiempo le vamos restando o le vamos quitando el aguinaldo, si le quitamos las luces de las calles y de los parques, si quitamos la decoración de las casas, cuando usted vaya en la noche y ve esas casas tan decoradas, tan lindas, si quitamos el árbol de Navidad o si quitamos el portal, si quitamos las cenas, si eliminamos los tamales, ¿verdad? Si eliminamos los tamales, si quitamos, hermanos, los toros de este tiempo, ¿verdad? Que corrían de toros por todo lado. Si quitamos el festival de la luz, si elimináramos el chinamo, ¿verdad? Si desaparecemos a San Nicolás de las tiendas y del comercio, si quitáramos los regalos y los estrenos, la pregunta es, ¿qué queda? La pregunta es, ¿seguiría siendo Navidad? Y la respuesta es, sí, seguiría siendo Navidad. Sin aguinaldo, sin estreno, sin toros, sin el chinamo, ¿verdad? Sin el festival de la luz, sin tantas cosas alrededor, seguiríamos teniendo Navidad. Porque Navidad, escuche esto, Navidad no es una época, Navidad no es una fecha tampoco, hermanos. Navidad es un acontecimiento histórico que marcó la historia de la humanidad. Eso es lo que es Navidad, un acontecimiento histórico que marcó la historia de la humanidad. Tanto así que la historia de la humanidad
desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se empezó a contar antes de nuestro Señor Jesucristo y otra historia después de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el consumismo, el materialismo de la sociedad tiende a dejar de lado este acontecimiento maravilloso, por lo cual en estos días nosotros debemos de reflexionar y abocarnos a meditar sobre qué es lo que realmente debemos de celebrar en Navidad. Y en esta reflexión vamos a ver 4 motivos por qué debemos de celebrar Navidad. Y lo primero, vamos al Evangelio de Lucas. No le di los versículos allá. Aquí el ayudante. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, gracias Cindy, en el verso 10 al 11. Dice así la escritura. Lucas 2 del verso 10 al 11. Pero el ángel les dijo, que es cuando se apareció a los pastores, ¿verdad? Que estaban en el desierto, vigilando sus rebaños, etcétera. Les dijo, no teman, porque he aquí, les doy nuevas de gran pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, el primer punto es, hablando de los motivos para celebrar Navidad, es que debemos celebrar que nuestra alegría no depende de elementos externos. Vea lo que dice, les doy nuevas de gran gozo. Y cuando estoy diciendo, hermanos, esto es que ciertamente los elementos conexos que mencionamos, ¿verdad? Los tamales, las luces, la vuelta ciclística a Costa Rica, que también es en Navidad, todo lo damos para Navidad, ¿verdad? Si bien todos estos elementos conexos, hermanos, que fuimos mencionando, generan un ambiente de fiesta, un estado de ánimo, de alegría. La gente se siente eufórica, feliz, contenta durante este tiempo. Y culturalmente, ¿verdad? Se habla, y yo no comparto ese tema, o por lo menos esa frase, se habla del espíritu de Navidad. Yo solo conozco un espíritu, el Espíritu Santo, que está en mí. Y usted solamente conoce un espíritu. Pero el mundo deja, por medio del consumismo, el materialismo, quita el verdadero sentido de la Navidad y entonces le ha hasta llamado con este nombre. De tal manera, hermanos, en esta época, al que el mundo le ha llamado con o la sociedad con este nombre, debemos de entender que esta época pasa, la fecha pasa, la hoja del calendario la quitamos, pasa, los desafíos de la vida, las luchas de la vida siguen. Y la realidad, hermanos, es que posterior a esta época, posterior a estas fechas, ya una vez que todo este tiempo pasa, la gente empieza con tristezas otra vez en enero, ¿verdad? Y usted oye en las noticias la gente que está volviendo a empeñar lo que compró o que se quedó sin plata y empieza lo que en el mundo se dice, en la sociedad se dice, la cuesta de enero. La verdad, hermanos, es que esta época, este tiempo pasa. Muchos, aún los creyentes, y aquí escuche esto. Víctor, regálame un poquito de voz.
Muchos, aún los creyentes, hermanos, se ponen tristes en esta Navidad. Quizás porque no les alcanzó el aguinaldo y no pudieron hacer todas las compras y los regalos que querían hacer en esta época. Y la tristeza los embarga en un día o un tiempo como estos de Navidad. La realidad, hermanos, de mucha gente que usted ve en las calles es que a lo interno de sus corazones, aunque van con sus paquetes, con sus compras y sus regalos, la verdad es que mucha gente de esas que usted ve en la calle andan con una máscara, con un vacío en sus corazones. Un vacío que quieren llenar con las fiestas, con los regalos, con los estrenos. Pero que una vez que pasa esta época, ese vacío les vuelve a quedar. Tenemos que saber bien esto, hermanos. En contraste con las personas inmersas en el consumismo, con las personas inmensas en la corriente del mundo que van y vienen cada año con el espíritu de Navidad. En contraste con todo eso, para quienes tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos que saber, y no solamente saber, sino que así es. La tristeza no está y no puede estar anidada en nuestro corazón. De tal manera, hermanos, nuestra alegría, su gozo, no depende de elementos externos, no depende de la época, no depende de los regalos, no depende de absolutamente nada, hermanos, sino que el gozo y la alegría depende exclusivamente de que la vida del Señor Jesús está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, debemos de celebrar que nuestra alegría no depende de elementos externos, sino que nuestra alegría depende entonces de la presencia de Jesús que está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque si Cristo está en nuestro corazón, hermanos, entonces tenemos Navidad todos los días. Si Él está en su corazón, tenemos Navidad todos los días. ¿Por qué? Porque toda expectativa de amor, de gozo, de felicidad nos son dadas cuando pusimos nuestra fe y caminamos con Él. Un creyente no puede estar triste en esta época. Ciertamente hay cosas que golpean nuestra vida, la ausencia de los seres queridos, del padre, de la madre, de algún hermano, de personas que están en un hospital, de personas que están en las cárceles. Pero hermanos, con todo y eso, tenemos el poder de Dios en nosotros para poder sentirnos agradecidos, contentos y celebrar que su presencia en nosotros es lo que le da sentido a la Navidad. Número 2, en Navidad debemos celebrar la manifestación del plan de Dios de redimir a la humanidad. Hermanos, esto no tenemos que dejarlo para Semana Santa. No. En esta época, si algo tenemos que celebrar, es precisamente la manifestación del plan de Dios de redimir a la humanidad. Esto es, hermanos, algo importante que tenemos que celebrar en Navidad. Y entendemos que el plan de redención de Dios de la humanidad, hermanos, es un plan que está desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la Navidad celebra, escuche esto, que este plan eterno de Dios comenzó a manifestarse a los hombres a partir del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta perspectiva, hermano, yo sé que usted le tiene que calar profundamente. Celebramos entonces la manifestación del plan de Dios de redimir a la humanidad. En Mateo 1:21, lo leemos allí. Y hasta el versículo 23.
es cuando el ángel se le apareció, ¿verdad? A José, el esposo de María. Y dice en el verso 21 que el ángel le dijo, no temas, ¿verdad? Más anteriormente recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Navidad, entonces, hermanos, nuevamente es la manifestación del plan de redención eterna para la humanidad que nos fue manifestada a los hombres. Ahora, antes del nacimiento de Jesucristo no había Navidad. Es más, los calendarios anteriormente, antes de Jesucristo, eran 4 meses de 30 días y 4 meses de 31 días. No existía diciembre, para decirles esto. Antes del nacimiento de Jesucristo no había Navidad, pues Él, nuestro Señor Jesucristo, es el motivo y razón de ser de la Navidad. Así que antes de Él no podía haber Navidad. Así que, hermanos, y como mencionamos al inicio, Navidad no es una época, no es una fecha, es un acontecimiento histórico que marcó la historia de la humanidad. Y precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del plan de Dios de redimir a su pueblo, de redimir a la humanidad, de redimir a la creación entera que había sido condenada por la desobediencia en el huerto del Edén. Así que, hermanos, acontecimiento histórico anunciado muchos años atrás por los profetas. Un acontecimiento universal anunciado por los profetas. Isaías 7:14 habla de esto también y dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en los evangelios se nos explica que Emmanuel es Dios con nosotros. Y también en Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 2 y 3, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, en estos textos que vemos de Isaías y de Miqueas, vemos ese cumplimiento profético del nacimiento de Jesucristo, por lo que también en Navidad debemos de celebrar, hermanos, que nuestro Dios es fiel. Esas promesas, ese anuncio, esas promesas del advenimiento de nuestro Salvador se van cumpliendo ese día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice que nuestro Señor, hermanos, es fiel, y por cuanto Él es fiel, usted puede confiar toda su vida a Él. Navidad es, hermanos, esa fidelidad de Dios, ese cumplimiento de Dios, y por cuanto Él, hermanos, es fiel, entonces, por cuanto Él es fiel para cumplir sus promesas, usted puede confiar en la fidelidad de Dios, que Él cumplirá sus promesas. Así que, hermanos, todo esto transcurrió, y como Dios anticipó, hasta los detalles más destacados, que nacería de una virgen y que nacería en Belén. Qué hermoso esto. Navidad, entonces celebremos. Dios es fiel, Dios es verdadero. Así que, hermanos, Navidad es un tiempo para entonces reafirmar que podemos confiar en la seguridad
de nuestra redención. Ese es un tiempo de esperanza. Al ver la fidelidad del cumplimiento de las promesas de Dios, esas promesas, hermanos, que están sobre nuestra vida, que están en su palabra, podemos confiar en esa fidelidad de Dios sobre nosotros. Así que, hermanos, en Navidad celebramos que del pesebre hasta la cruz, nuestro Señor Jesucristo nació, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Navidad es el cumplimiento, hermanos, como dijimos, del plan de Dios de redención de la humanidad. Y como les decía, usted no tiene que esperar hasta Semana Santa para anunciar este plan del cumplimiento de la redención. Usted y yo somos portadores de buenas noticias, no en Semana Santa. Ya vamos a estar, hermanos, en comunión con nuestros hijos, con nuestra familia, con personas, y usted es portador de un mensaje de esperanza. Dios es fiel. Navidad es el cumplimiento, hermanos, de las promesas de nuestro Señor, del plan de redimir a la humanidad. Usted está con personas a su alrededor y seguramente algunos de ellos van a sentirse alegre y contento, como en otro tiempo algunos de nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros, yo no sé usted, pero a mí me esperaban en mi casa porque yo era el alma de la fiesta, ¿verdad? Yo era el que ponía la música, yo era el que servía los tragos, yo era el que hacía todo, y todo el mundo estaba esperando al pastor. No, en ese tiempo yo no era pastor. Estaba esperando que yo llegara allá a mi casa Limón para poner ambiente. Pero hoy por hoy, hermanos, nada de las cosas externas que el mundo necesita llenar para sentirse alegre y contento y feliz, nada de eso lo ocupamos. Usted no ocupa. Es esa presencia del Espíritu Santo en nosotros que le da sentido a la Navidad. Pero también le digo, no se aísle de esas personas. Comparta con ellos y dígales y enséñeles lo que verdaderamente es Navidad. Amén. Así que, hermanos, en Navidad, punto número 3, celebramos el regalo de Dios al mundo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17. Conocemos este pasaje y el punto lo vuelvo a reiterar. Navidad celebramos el regalo de Dios al mundo. Porque dice la Escritura en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, hermanos, tenemos que saber no solamente Juan 3:16, el 17, porque van de la mano. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo estaba condenado en sus pecados. Y Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Como dijimos, el consumismo, el materialismo de la sociedad ha degenerado el significado de la Navidad y deja de lado, hermanos, que la Navidad es la expresión del amor incondicional de Dios. Vea este punto. Y es lo que tenemos que exaltar y compartir con las personas. Navidad, hermanos, es la expresión del amor incondicional de Dios a la humanidad. Un amor tan grande, como lo dice bien el Evangelio, un amor tan grande que fue capaz de darnos el regalo más grande, el regalo más preciado, a su propio Hijo, para salvarnos de la condenación por el pecado y darnos vida eterna. Ahora, en Navidad celebramos el regalo de Dios al mundo, la expresión del amor de Dios a la humanidad, pero también celebramos el amor de Jesucristo. Segunda de Corintios,
en el capítulo 8, en el verso 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el regalo, véalo de esta manera, que por amor a ustedes se hizo pobre. Que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y Filipenses 2:6, en el verso 6 al 8, leemos, hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayoría de las veces en la retina de las personas en el mundo, en la sociedad, hermanos, está el cuadro del pesebre, la mula, ¿verdad? La vaca que andaba por ahí, el asno, el pesebre. Pero hermanos, meditemos en esto y ese cuadro nosotros tenemos que quitárnoslo. Se lo digo de todo corazón. Muchas veces nos enfocamos, hermanos, en que no había lugar para María y para José, y que no había lugar para que el Señor, ¿verdad?, tuviera un lugar digno para nacer. Pero se nos olvida enfatizar lo que aquí leímos, que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Por qué fijarnos en el pesebre y esas cosas, cuando lo que tenemos que poner en nuestra mente es que ese dejó su gloria, dejó su lugar junto al Padre y se hizo hombre para venir a enriquecer nuestras vidas? Eso es lo que tenemos que celebrar en Navidad, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para cumplir su propósito redentor al hacerse semejante a los hombres. Celebramos que entonces en Navidad que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dejó su gloria, dejó su lugar junto al Padre, se hizo hombre para habitar con nosotros. Así que hermanos, y todo esto lo hizo porque nos ama. Todo esto lo hizo porque necesitamos un Salvador. Y nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, proveyó entonces el único camino por el cual entonces los hombres podemos ser salvos. Esto es lo que debemos de proclamar en Navidad y no esperarse a Semana Santa, desde ya proclamarlo. Así que hermanos, el punto 4 es que en Navidad celebramos que Cristo es el mejor regalo. En Juan 3, 16 y 17 que leímos, dice que para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y otra vez enfatizo, porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, ya estaba condenado, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y el mejor regalo que podemos recibir en esta Navidad, cuando usted, ¿verdad?, que nos está mirando por las redes sociales o está aquí por primera vez, el mejor regalo que usted puede recibir en esta Navidad es el regalo de la salvación. Es el regalo de la paz de Dios, el regalo de la vida eterna. Es un solo regalo, pero tiene, ¿verdad?, alcances y proporciones inmensas, porque dice, para todo aquel que cree. Es un regalo, hermanos, para todo aquel que lo quiere recibir. Yo no sé si a usted le han dado un regalo y usted se cruza de brazos y dice, no, no lo quiero. Y una vez. Pero hay que recibirlo. Este regalo
que es Jesucristo, hay que recibirlo. Ahora, Cristo es el mejor regalo porque todos lo pueden recibir. No es para algunos, no. No es para unos cuantos, no. Es para todos. Pero hay una condición que está allí. Para todo aquel que cree, puede recibir este regalo. Y la única forma, la única condición para poder recibir este regalo es por medio de la fe. Es por medio de la fe y tomar la decisión de recibir ese regalo, como lo hicimos nosotros en un momento. Recibir ese regalo de la presencia de Cristo en nuestra vida y recibir todos los beneficios conexos que vienen con el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, al meditar en esto, en estos días, hay mucha gente que está allí en un ambiente de fiesta, de vacilón. Pero hay un portal, le escuché esta frase hace muchos años a un pastor, tal vez de unos 30 años. Hay un pesebre que no está en Belén, es el que está en nuestro corazón. Ahí es donde el Señor quiere nacer. Y aún si somos creyentes, la realidad es que ese pesebre, ese lugar de Jesucristo donde Él vive en su corazón, puede estar desarreglado. Como cuando usted entra a una casa y entra a la sala y hay cosas que no tienen que estar en la sala, pero ahí están, ¿verdad? Cosas en la sala tiradas que tienen que estar en el cuarto de pilas, los zapatos debajo del sillón, taca, no sé. Y que da una sensación de que la casa está desordenada muchas veces en nuestro corazón, hermanos, por el pecado. Hay cosas que tenemos que quitar, que arreglar. Ese pesebre, ese lugar de nuestro corazón donde está el Espíritu Santo, limpiarlo para que usted pueda celebrar con gozo y con alegría en esta Navidad. Así que, hermanos, pongámonos en pie. Si usted está aquí hoy en esta mañana, nos está escuchando, usted no está hoy aquí para tener un especial de Navidad solamente. Usted está aquí porque hoy Dios en su misericordia le está ofreciendo el mejor regalo a Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted con ese regalo? Así que incline su rostro y vamos a orar y a meditar que esta época pasa, la fecha pasa, pero damos gracias al Señor que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra seguridad no reside en ningún elemento externo que converge en esta época. Nuestra seguridad, nuestro gozo, nuestra alegría, usted lo puede decir ahí, es porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Dígale ahí, Señor, gracias. Porque a veces perdemos de vista también y nos envolvemos en la corriente del mundo y no marcamos diferencia. Y entonces deducimos, cuando tenemos esta actitud, que no somos agradecidos. Tome este momento allí, la intimidad de su corazón con el Señor. Y dígale, Señor, quiero arreglar mi corazón.
para que tu presencia, Señor, esté allí manifestándose, el gozo, la alegría. Todo eso, Señor, que tú me das, no se empañe. Yo quiero festejar, Señor, en esta Navidad contigo. Primeramente volviendo mi corazón, mi ser a ti. Reconociendo, Señor, Padre, que he pecado. Usted se lo puede decir allí. Y usted conoce en aquellas áreas de su vida donde usted le ha fallado al Señor, pero no extienda. No haga cuentas largas con el Señor. Y hoy precisamente, 24 de diciembre, usted le diga al Señor, Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Mi corazón tiene que estar arreglado, Señor, hermoseado, para que tu presencia fluya de manera poderosa en mi vida. Y si usted está aquí por primera vez o nos mira por las redes sociales, el mejor regalo que usted puede esperar en esta Navidad no son los estrenos. Es decirle a Jesucristo, Jesús, entra en mi corazón. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Y finalmente, hermanos, reitero otra vez mi llamado a la iglesia. Este año no vaya en la corriente del mundo. Sea usted quien marque la diferencia alrededor de las personas. Y hábleles del verdadero sentido de la Navidad. Estos 4 puntos que he compartido hoy, para que la presencia de Jesucristo haga una diferencia en la vida de ellos. Esta es la mejor oportunidad que usted tiene para compartir las buenas nuevas. Como le dije, usted es portador de buenas noticias. Proponga en su corazón y pídale la sabiduría al Señor para que usted sea un instrumento hoy de anunciar las buenas nuevas a las personas que están a su alrededor en estos días.